de la enfermedad de López, sea una enfermedad grave, temporal o definitiva, porque el secretario de Gobernación es un tipo mentiroso, igual que el secretario de Salud, porque en la mañanera de este día, 25 de abril del 2023, se concretaron a decir que era un COVID y que con paracetamol y que con reposo él iba a salir adelante, lo que es una verdadera mentira. Porque ¿cómo es posible que con un tratamiento de paracetamol no pueda salir el Ejecutivo Federal a dar una explicación al pueblo? Porque es su obligación del estado de salud que guarda. Y eso es una farsa del secretario de Gobernación y también del secretario de Salud, que es otro palero. Pero independientemente de la veracidad o no, de la gravedad o no gravedad de López, lo que a mí me interesa es dar mi opinión respecto de dos cuestiones que resultaron ahora con la ausencia de López. La primera es que los más de 15 millones de beneficiados con sus programas de el bienestar, así como los youtuberos, escritores, dueños de estaciones de radio, de plataformas de YouTube como Epigmenio Ibarra, de un ex sacerdote de nombre Alejandro Solalinde, etcétera y etcétera, son una bola de ingratos y malagradecidos, porque si saben perfectamente que López está enfermo, debieron de tomar la plaza del Zócalo y estar día y noche, como lo hicieron hace algunas semanas, apoyando a López para darle más músculo en las elecciones, y son unos verdaderos malagradecidos, porque en esa ocasión fueron porque les pagaron, porque fueron acarreados, pero ahora no se han presentado a la explanada del Zócalo a estar ahí acampados día y noche para ver cuál es el problema de salud de su presidente. Entonces, una enseñanza de esta ausencia de López es que todos los sujetos que está apoyando son una bola de ingratos, parásitos y convenencieros. Y el otro aspecto importante es que en las ausencias de López, que lo está supliendo el tal secretario de Gobernación, resultó peor que un perro con rabia. ¿Y por qué digo esta afirmación tan despectiva? Porque este sujeto está permitiendo que la autonomía del Poder Judicial que representa a la ministra presidente Norma Piña está siendo hostigada, está siendo amenazada por los sujetos que mandó este señor pagado para que estuvieran denostando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo voy a comprobar en este momento. Miedo no anda en burro. Y la señora Norma Piña ya en la Suprema Corte de Justicia, pues le llegó toda la banda, ahora sí transformadora, Víctor, Sí. ¿a qué lugar? Y pues que no le quiere soltar la Guardia Nacional a que la administre la Sedena, pero sí pide el apoyo rápidamente. Claro, tiene todo el derecho, porque tuvo mucho miedo cuando llegó toda la gente transformadora allí al Palacio de Justicia, no sé cómo, a la Suprema Corte, a la Suprema Corte, y le dio tanto miedo al ver tanto mexicano que pedía su renuncia, Vittorio. Ahorita que se lo vamos a presentar en un instante más. ¿Cómo ves esto, Vittorio? Fíjate, Carlos, esto ya se venía planteando, las decisiones que ha venido tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta piña de ministra que nos mandaron. Creo que ha llegado al hartazgo del pueblo de México. Esto, la convocatoria que se hizo para llegar de manera pacífica a la Suprema Corte por parte del pueblo de México no se hizo a nivel nacional, se hizo solo a nivel local. Pero es tal la cantidad de gente que está harta de estar viendo las decisiones
que únicamente benefician a los de cuello blanco, es decir, a los delincuentes de cuello blanco o a los delincuentes ya hasta confesos, Carlos. Miren, ya no quiero seguir escuchando tantas sandeces de dos tipos que tienen toda la cara de sinvergüenzas, paleros de López, porque están hablando cosas que ni siquiera entienden. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de justicia y las resoluciones que dicta son inapelables, porque fue una cuestión de ver la inconstitucionalidad de la ley respecto a la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Entonces estos zafios, estos burros, ni siquiera saben cómo se llaman. Lo único que saben es que les paga López y que como mercenarios de López hasta le brincan de cabeza. Entonces sus afirmaciones son un verdadero desacierto, son burradas. Es algo que ofende la inteligencia y la dignidad de los mexicanos. México es un país de leyes y la Suprema Corte, mal que bien, es la que dio una resolución que debe de respetarse y que es inapelable. Pero por otro lado, yo no entiendo la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comanda la señora Norma Piña. Porque si el orden constitucional está subvertido, ¿qué significa subvertir el orden constitucional? Que ya no hay certeza jurídica, que no se respeta la Constitución, que es la máxima ley de leyes. Y si el señor innombrable Adán Augusto está subvirtiendo el orden constitucional, ratificando la posición de López, su patrón, entonces lo que debe hacer la Suprema Corte es aplicar el artículo 136 de la Constitución General de la República. ¿Qué dice dicho artículo? Eso lo debe de saber la Corte y se los voy a refrescar. En una cuestión de emergencia, por una rebelión o por cualquier otro acto de violencia en el país, la Constitución se suspende de momento mientras pasa la contingencia, pero una vez que pase esa contingencia, vuelve la vigencia de la Constitución. Es lo que le llaman la inviolabilidad de la Constitución. Me extraña que siendo ministros de la Corte no sepan cosas tan elementales. Yo recomiendo a la ministra presidenta Norma Piña que para resguardar su integridad física y de los demás, de los 8 ministros, son 7 ministros que aprobaron junto con la ministra la inconstitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Yo les recomiendo que resguarden su integridad física y que cambien el recinto de la Suprema Corte a otro lugar en donde guarden su integridad y además guarden la soberanía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo señala la Constitución. No esperen que este perro rabioso de Adán Augusto vaya a proporcionarles el apoyo constitucional que dice la ley, en especial el artículo 89, fracción 12, que dice que el Ejecutivo tiene la obligación de dar todo el apoyo necesario al órgano de justicia para que lleve a cabo el objeto por el que fue creado, para dar justicia, además de que está obligado a respetar la ley y hacer que se cumpla. Entonces, si está pasando una situación de rebelión, entonces lo que debe hacer la Corte es resguardarse y es resguardar la soberanía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.